Ahora tenemos el ejercicio 15.225 de Byron Johnson, que nos dice: una placa cuadrada de 18 pulgadas de lado se articula en los puntos A y B de una horquilla. La placa gira a la velocidad constante de velocidad angular 2 es igual a 4 radianes sobre segundo con respecto a la horquilla, la cual gira a su vez a la razón constante de velocidad angular 1 de 3 radianes sobre segundos alrededor del eje Y. Para la posición que se muestra, determine literal A la velocidad de la esquina D y literal B la aceleración de la esquina D. Entonces partimos con los datos de velocidad angular 1 igual a 3 radianes sobre segundos, velocidad angular 2 igual a 4 radianes sobre segundos y aceleración angular 1 es igual a la aceleración angular 2, que esta a su vez es igual a 0. Entonces nos pide determinar la velocidad en el punto D y la aceleración en el punto D. Y partimos, sacando la posición de C con respecto a D, que sería de 18 pulgadas por el coseno de 20 grados en la dirección Y menos el seno de 20 grados en la dirección J. La posición de C con respecto a D sería igual a 16.914 y menos 6.156 J pulgadas. Y la posición de D respecto a O sería igual a la posición de C respecto a D más 9 pulgadas en la dirección K. Entonces ahora sacaremos la velocidad de D respecto a F, que es igual a la velocidad angular 2 por la posición de D respecto a O. Reemplazando los datos obtendremos que la velocidad de D respecto a F es igual a la velocidad angular 2 por la posición de C respecto a D más 9 en la dirección K. La velocidad de D respecto a F será igual a la velocidad angular 2 por la posición de C respecto a D. Entonces tendremos que la velocidad de D respecto a F es igual a la velocidad de C respecto a F, que la obtuvimos en el ejercicio anterior, que será igual a 67.658 en la dirección J y más 24.62 en la dirección Y. Ahora obtendremos la velocidad de D', que será igual a la velocidad de C' más 27 metros sobre segundos en la dirección Y. Y esto también ya lo obtuvimos en el ejercicio anterior, que sería igual a 27 y menos 50.74 K pulgadas sobre segundos. Ahora, obtendremos la velocidad en D, que sería igual a la velocidad de D' más la velocidad de D respecto a F, y esta a su vez, la velocidad de D será igual, entonces reemplazamos los datos. Y tendremos 27 y menos 50.74 K más 67.658 J y más 24.625 I. Y la velocidad de D será igual a 51.6 I más 67.7 J y menos 50.74 K, todo eso en pulgadas sobre segundos. Y así obtuvimos la velocidad en D. Y obtuvimos el primer literal. Ahora vamos con la aceleración. Entonces, sabemos que la derivada de la velocidad angular 1 nos da igual a 0. Y aplicamos la fórmula de la aceleración de D respecto a F, que es igual a la velocidad angular 2 por la velocidad de D respecto a F. Reemplazando los datos tendremos que 4K multiplica a 67.65J más 24.62I. Y haciendo las operaciones obtendremos menos 270.63I y más 98.5J pulgadas sobre segundos cuadrados. Entonces, ahora determinamos que la aceleración de D respecto a F es igual a la aceleración de C respecto a F, debido a que la velocidad de D respecto a F es igual a la velocidad de C respecto a F. Entonces, obtenemos la aceleración de D', que sería igual a la velocidad, a la derivada de la velocidad 1 por la posición de D respecto a O, y esto sabemos que es 0, más la velocidad angular 1 por la velocidad de D'. Entonces, reemplazamos los valores y tendremos que 3J multiplica 27I menos 50.74K. Y al realizar las operaciones indicadas, obtendremos menos 81K menos 152.2 y todo eso en pulgadas sobre segundos cuadrados. Ahora obtendremos la aceleración
de Coriolis, que es igual a 2 veces la velocidad angular 1 por la velocidad de d respecto a f. Entonces obtendremos que la aceleración de Coriolis es igual a menos 147.75 pulgadas sobre segundos en la dirección k. Ahora sacaremos la aceleración en el punto D, que es igual a la aceleración de d' más la aceleración de d respecto a f y más la aceleración de Coriolis. Reemplazamos los datos y obtenemos que menos 81 en la dirección k, menos 152 y menos 270.67 y más 98.5 j y menos 147.75 k pulgadas sobre segundos cuadrados. Al sumar, obtendremos que la aceleración de d será igual a menos 423 y más 98.5 j y menos 229 en la dirección k pulgadas sobre segundo cuadrado. Y así obtuvimos la aceleración de d.